Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué hermosas palabras de vida nos da nuestro Maestro. Y es por eso que nosotros en agradecimiento vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a cantar el himno número 77, Sea exaltado. Continuemos cantando el himno número 75. Himno número 75. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Amén. Grande es nuestro Dios. Muy bien, vamos a cantar nuevamente el himno 77, Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre.
Amén. Que el Señor les bendiga. Sí. Buenas noches a todos. Hoy estaremos hablando acerca de una de las mayores bendiciones que hizo nuestro Creador y cómo nos puede beneficiar en nuestra salud física. Se trata nada más y nada menos que de la música. La música tiene una serie de beneficios para nuestro organismo, tanto físicamente como espiritualmente. La buena música, por supuesto, porque hay una música que no agrada a Dios y por supuesto nos afecta negativamente. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para saber cuál es el tipo de música, la buena música, verdad? Partiendo del principio que está en la palabra de Dios, en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora, si alguna música no cumple con estos criterios, obviamente nos afectaría negativamente, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida física, ¿verdad? Ahora, este tema es un poco extenso, así que lo decidimos dividir. Hoy hablaremos los beneficios en cuanto a lo físico. Mañana estaremos hablando de los beneficios de la música en el lado espiritual. En el lado físico tenemos que reduce el dolor. Hay estudios que han descubierto que se reduce el dolor hasta en un 21%, ya que la música produce que el cerebro, estimula una parte del cerebro que produce las endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas que se segregan en momentos de, ¿cómo digo?, en momentos de felicidad, ¿verdad?, de gozo, en momentos placenteros, ¿verdad? Y esas son un relajante natural, nos ayudan a relajarnos, nos quitan el dolor. El otro beneficio, aísla el estrés. Esto tiene que ver con la parte anterior, con la misma liberación de las endorfinas, hace que la tensión baje, por lo menos cuando estamos estresados, que llegamos de un día de trabajo fuerte o algo, nos sentamos a escuchar, aunque sea media hora de buena música, y eso nos relaja, nos ayuda incluso a tomar el sueño, a calmar nuestro estado de ánimo. Otro beneficio es que baja la presión arterial. Dice que estimula una parte del cerebro que produce que los latidos del corazón bajen la intensidad. Esto nos ayuda a que la tensión arterial también descienda. Estimula el cerebro. Se dice que la música es una de las actividades que requieren el uso del cerebro completo. Es una de las pocas actividades en las que se utiliza todo el cerebro. Sobre todo las personas que son músicos utilizan un hemisferio para ejecutar el instrumento, la parte motora, y utilizan el otro hemisferio para la parte mental, ¿verdad?, la parte de razonamiento, y se utilizan las dos al mismo tiempo, lo que produce que las personas aumenten su coeficiente intelectual, estén más atentas, tengan los sentidos mucho más agudos. Aumenta el rendimiento físico. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando hay alguna tarea que nos cuesta o una tarea que es fastidiosa, por llamarla de alguna manera, es mucho más fácil completarla si tenemos la compañía de la música. A veces nos ponemos a escuchar música y hacemos, cuando menos nos damos cuenta ya terminamos, ¿verdad? Esto es un buen beneficio cuando se completa con el ejercicio físico. Te hace ejercicio con buena música y lo ayuda a que tenga mucho mejor el rendimiento físico. Facilita el sueño. Esto es muy importante
sobre todo acá en la vida de la ciudad, que todo es un ajetreo, ¿verdad? Todo. Cuando llegamos a la casa nos relajamos con un poco de música, eso nos ayuda a bajar los ánimos, a liberar la tensión. Aumenta el optimismo. Las personas que escuchan música frecuentemente, se ha estudiado que tienen un optimismo, una acción más positiva frente a los problemas de la vida. Y es una medicina emocional. La música tiene el poder para cambiar el estado de ánimo de una persona en segundos. Dice que si usted está muy alegre y le ponen una música triste, la música lo puede afectar igualmente de manera contraria. Las personas que sufren de problemas para socializar, la música también es una ayuda, los ayuda a socializar, a encontrar gustos en común con otras personas, a vencer la timidez, las inseguridades. Bien, voy a terminar con un pensamiento que se encuentra en el Ministerio de Curación, en la página 196. Dice que el canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento, abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador. Encontraremos salud y recibiremos su bendición. Se dice que Jesús cantaba. En los momentos de agradecimiento cantaba, en los momentos de aflicción también lo hacía para tener una comunión con su Padre Celestial. Bueno, buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Sí. Bien, vamos a colocarnos de pie para entonar nuestro himno tema, Prueba con Jesús. Con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu rostro en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, con tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu carga está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así
Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús, como Amén. Permaneciendo de pie, vamos a orar nuevamente. Oremos. Padre bueno, Dios santo y misericordioso, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre ahora y por siempre. Gracias, Padre, porque nos has traído nuevamente a su casa de oración. Estamos felices, estamos gozosos porque hemos venido con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestras ansiedades, seguros de que en este lugar encontraremos alivio, encontraremos el bálsamo y encontraremos las respuestas a nuestras interrogantes para ser triunfantes en Jesús. Gracias por escucharnos y trae con bien a aquellos que aún no han llegado. En Jesús les suplicamos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, estamos muy contentos, muy gozosos porque ya hoy es nuestro segundo día en este ciclo de conferencias que durante 15 días estaremos desarrollando aquí en la Iglesia Central, y no solamente aquí en la Iglesia Central, en todas las iglesias de Barquisimeto, de nuestro campo, estará realizándose estas campañas. Y aquí estaremos disfrutando de la compañía de un siervo del Señor enviado por el cielo, el pastor Samuel Latouche, y estaremos en la temática, como les dije, triunfantes en Jesús. ¿Quién no quiere ser triunfante? Nadie, ¿verdad? Todos queremos ser triunfantes, pero el triunfo del que vamos a hablar aquí, del que durante todos estos días se va a estar conversando, es un triunfo especial, porque no es el triunfo o las victorias que ofrece este mundo, que son pasajeras. Es un triunfo que perdurará por siempre y que nos hará mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores cristianos. Y nos unimos al gozo que nos embarga junto al apóstol Pablo, quien nos dice en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 57, que dice allí: pero gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la victoria está asegurada porque ya Cristo venció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero eso como que lo olvidamos o como que no lo sabíamos, y esta semana lo recordaremos y lo aprenderemos. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que hoy nos acompañan, hermanos de nuestra Iglesia Central, pero también queremos saludar muy especialmente a nuestros amigos que nos visitan, que no son miembros de la Iglesia Adventista, y que hoy Dios ha traído sus pasos hasta este lugar. Estamos seguros que sí. Y tenemos por aquí una lista de 18 personas, gloria a Dios. Y tenemos los nombres aquí. Tenemos a Marlina Virgüez, Carjoli Graterol. Quiero que por favor los vaya mencionando y se vayan colocando en pie. Voy a mencionar otra vez: Marlina Virgüez, Carjoli Graterol, Rafael Mogollón, allá está el señor Mogollón, Carmen Párraga, Yariari
Yariari Pérez. Yariari Pérez. ¿Dónde está Yariari Pérez? Bueno, por ahí debe estar. Luis Ramos. Señor Luis. Nelson Navas. Bienvenido. Manuel Querales. María Perdomo. Cornelio Reyes. Presente, dice el hermano. Maritza Linares. Bienvenida, Maritza. Carolina Castañeda. Bienvenida. Alba Mendoza. Bercilia Ruiz. Antonio Moreno y Antonio Castañeda. Hay otra visita que ha llegado después de ellos, que no tenemos el nombre aquí anotado, y también por favor levantarse. Queremos saludarles, no solamente mi persona desde aquí, sino que queremos que los hermanos también saluden a estas visitas, a estos invitados en nuestra casa. Y vamos a entonar un canto muy conocido, no importa de dónde tú vengas, y vamos a ir a saludar con mucho cariño, con mucho amor a estas visitas especiales en nuestra casa. Cantemos. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Muy bien, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos felices de tenerles aquí y queremos hacer llegar hasta ustedes. Quédense por favor de pie, porque nuestras chicas de protocolo quieren entregar en sus manos una revista de la Iglesia Adventista. Una revista sumamente interesante, con temas variados, espirituales por supuesto, de familia, temas de salud, temas para jóvenes, algunos datos de recetas de cocina y algunos datos de alimentación que esperamos que puedan disfrutar en familia, porque va a ser de mucho provecho integral, pero especialmente espiritual. Que sean muy bienvenidos, pueden tomar asiento quien ya recibió su revista. Muy bien, durante todas las noches en este espacio también queremos hacer algo muy especial. Queremos tomar tiempo para orar. Queremos tener todas las noches un motivo de oración. Y si alguno de ustedes, visitas o hermanos de nuestra iglesia, tiene algún motivo de oración, queremos que por favor lo mencione allá en la salida a ese grupo de protocolo de damas tan hermosamente vestidas y con tan buena presencia, para que ellas escriban allí su motivo de oración y nosotros podamos desde aquí y toda la iglesia unirnos en oración. Hoy el motivo de oración son nuestras visitas, son esos visitantes que hoy están con nosotros, son esas personas que por casualidad no están aquí, porque para Dios no existe la casualidad. Dios ha guiado sus pasos hasta aquí porque Él quiere que sus vidas sean mejores. Así que vamos a tomar este tiempo y quiero que lo hagamos desde allí sentados y vamos a hacer una oración breve para orar por ustedes que están hoy aquí y por los que mañana y los demás días también vendrán. Oremos. Padre bueno, Dios santo y misericordioso, gracias Padre porque has traído a estas personas hasta este lugar, porque las has traído hasta tu casa de oración. Ellos han hecho un alto en sus ocupaciones y han aceptado la invitación de un familiar, de un amigo, de un vecino, de una persona que quiere hacerles bien, y sobre todo han aceptado la invitación que Cristo Jesús les ha hecho. Padre bueno, anhelamos
que su Santo Espíritu hoy pueda obrar en sus mentes y en sus corazones, y que el mensaje que hoy se tenga, las palabras que ellos hoy puedan escuchar, sean de vida y salvación para ellos. En Jesús, por su sangre preciosa, por su nombre poderoso, le imploramos estas cosas. Amén. Muy bien, queremos también saludar a otras personas que también nos están viendo, tal vez no aquí en la iglesia, pero nos están viendo por internet. Saludamos a todos esos hermanos y amigos que nos pueden estar viendo aquí en Barquisimeto o en cualquier parte del mundo. Les saludamos de aquí, de la Iglesia Central de Barquisimeto. Aquellas personas que deseen vernos, nos pueden ver por ustream.tv y allí buscan la dirección Igle Central BQTO. Por allí pueden ver esta actividad por internet. Queremos hacer otro anuncio rápidamente. Si las personas que hoy nos acompañan, hay algún niño aquí, creo que no están, ningún niño. Queremos de todas formas, si mañana ustedes traen algún amigo con su familia completa y viene con un niño, en la parte trasera, en los salones, van a estar las maestras de ministerio infantil atendiendo a esos niños que vienen, tanto a los nuestros de la iglesia como a los que vengan de visita, para que los adultos puedan estar atentos a el mensaje. El tema de hoy es caminar por la fe. Anhelamos transitar en esta vida siendo guiados. Quien camina no quiere caminar solo, ¿verdad que no? De hecho, Cristo, cuando envió a sus discípulos a predicar, los envió ¿cómo? De dos en dos. Siempre es necesaria la compañía. Y si es de Dios, mucho mejor. Pero a Dios dejamos que nos acompañe por fe. Y ese caminar en la vida debe ser por fe. Hoy hemos entregado estas literaturas hermosas y en complemento con el tema de hoy, caminar por la fe, mañana vamos a estar entregando un hermoso libro, hermosa joya de nuestra bibliografía adventista, El Camino a Cristo. Un libro pequeñito, pero con un mensaje profundo, con un lenguaje sencillo e inspirado por el cielo. Así que preparemos nuestro espíritu para escuchar el mensaje que Dios trae para nosotros hoy. Y para esto vamos a escuchar, antes del mensaje, una música especial para preparar nuestro espíritu.
Sí. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo pasaron el día? Hoy quizás un día no laboral, sin embargo quiero felicitarles por atender la invitación del Señor a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos han atendido. Quiero decirles que la atención ha sido muy especial y verdaderamente nos sentimos como en casa. Así que gracias a todos los hermanos. En esta noche quiero introducir mi temática de la semana con un tema que verdaderamente es necesario que tú y yo podamos entenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica. Y se refiere a un ingrediente tan importante y crucial en la vida cristiana como lo es la fe. Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, el Señor Jesús siempre esperaba manifestaciones de fe. De hecho, no era un escenario agradable para Jesús encontrarse con personas que no aceptaban su mensaje, encontrarse con personas que simplemente buscaban a Jesús por un lugar o un puesto en la sociedad. Y por eso Jesús insistentemente les decía a las personas: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque Jesús no esperaba que las personas lo buscaran simplemente por un estatus social o por un beneficio material. El Señor Jesucristo esperaba que las personas lo buscaran por un acto de fe, porque verdaderamente querían desarrollar su fe. Hace algunos meses atrás estaba mirando el pénsul de materias en la maestría, y dentro del programa de materias había una que se llamaba formación espiritual. Pero aparte de ella había otra materia que se llamaba cristología, había otra que se llamaba ciencia y religión. Pero cuando vi la clase de formación espiritual, yo me pregunté, bueno, ¿por qué es que necesitamos nosotros una clase de formación espiritual? ¿Por qué necesitamos nosotros una clase de fe? Y vaya que cuán importante es que nosotros podamos aprender a desarrollar la fe. Y yo quiero decirles, queridos amigos, que hoy están con nosotros, que en esta noche es importante que tú comiences a desarrollar la fe. Comiences a crecer en tu experiencia con Cristo Jesús, porque a través de la fe podrás alcanzar muchas cosas. Jesucristo lo prometió. Y Él dijo, utilizando una parábola y un lenguaje figurativo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate a otro lugar. Fueron palabras de Jesús. Y quiero hacer referencia a las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 5, cuando hizo alusión a la experiencia de la fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuán importante es la fe. Para el Señor Jesucristo eran momentos gratos cuando una persona hacía manifestaciones de fe. Por ejemplo,
En el libro de Mateo, el capítulo número 8, el verso número 5 en adelante, encontramos la experiencia del centurión, aquel hombre que había escuchado acerca de Jesús. Había en algunas ocasiones recibido destellos de la gloria de Dios, pero que en una oportunidad, teniendo el privilegio de encontrarse cara a cara con Jesús, aquel hombre le hizo una petición, haciendo una manifestación de fe. El centurión romano no pertenecía a la clase judía, no había estudiado las profecías mesiánicas concernientes a Jesús de Nazaret. El centurión romano no había comprendido todos los detalles del plan de salvación, pero había escuchado acerca de aquel que había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Había escuchado de aquel que había reprendido en el templo a los cambistas que estaban con incredulidad obrando en contra de la voluntad de Dios. Aquel había escuchado de Jesús y ahora se disponía a hacer una manifestación de fe. Y dice el registro bíblico lo siguiente: Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice el texto bíblico? Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Este hombre que no había sido letrado en la Escritura, ahora hacía una manifestación de fe. Querido amigo que hoy escuchas este mensaje, yo quiero decirte que probablemente no hayas tenido la mejor experiencia de vida. Probablemente no comprendas todos los detalles de las Sagradas Escrituras, o no hayas caminado en una profunda experiencia con Jesús. Pero aún así, donde te encuentras, en el lugar donde Jesucristo te ha hallado, puedes tener una experiencia de fe, puedes realizar una actividad de fe en el nombre de Jesús. Asimismo, sucedió con una mujer que también no era de la nación judía. Al igual que el centurión, no había sido una mujer que había escuchado sobre las profecías mesiánicas, pero había creído en el testimonio de Jesús. Allí en el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 15 y el verso 21, dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. No era Jerusalén. Y he aquí una mujer judía. ¿Era judía? No, ¿de dónde era? Era cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y es interesante que Jesús no hizo alusión al clamor de esta mujer, porque Jesús estaba probando su fe. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún a los perrillos se les permite comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos amigos, el hecho de que nosotros hagamos manifestaciones de fe para con nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles que el Señor se dispone a obrar conforme a su voluntad, a obrar con poder. La fe no es algo pasajero, la fe no es un sentimiento o un pensamiento positivo, porque dice la Escritura allí en Santiago capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, la fe no es un pensamiento positivo, no es una actitud mental. La fe es una experiencia profunda, es una relación con Cristo Jesús que te permite experimentar y ser testigo ocular de la gloria de Dios. Por eso en esta hora yo quiero preguntarte, querido amigo, querido hermano, ¿quieres verdaderamente vivir la fe? ¿Quieres crecer en la fe? Entonces, en este momento, vamos a sumergirnos en la verdadera experiencia de fe que tú y yo necesitamos. Porque resulta que en estos tiempos la perplejidad, el infortunio y el deseo de superación personal ha venido mermando y creando condiciones desfavorables para que las personas puedan crecer en la fe. El bombardeo del secularismo y la mundanalidad ha venido haciendo mella y surco en la mente de los seres humanos, haciendo que nuestros pensamientos divaguen en otros asuntos seculares para que nuestra experiencia de fe no se desarrolle. Pero hoy quiero decirte, querido amigo, si tú deseas crecer en la fe, debes venir y seguir los principios que en este momento voy a mencionar. Y el primer principio de la fe, quiero hacer alusión a un hombre que fue el padre de la fe. Muchos de ustedes lo conocen. En la Biblia es conocido como el padre Abraham. En el libro de Hebreos, el capítulo número 11, la palabra de Dios trata de darnos un concepto de la fe. Y vaya que es un concepto bien claro, bien definido en cuanto a la fe. Dice el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Escritura, allí en el verso 6 del mismo capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por otra parte, las Sagradas Escrituras dejan bien en claro que la experiencia de la fe no es algo que se produce en sí mismo. La experiencia de la fe es producto del poder de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Si tú quieres tener una experiencia verdadera de fe, no la puedes hallar en ti mismo, no podrás encontrarla en tu propio caminar, sino que lograrás encontrar la verdadera fe por el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Pues bien dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo número 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que en primer lugar, la fe no proviene de sí mismo o de ti mismo, sino que la fe proviene de Jesús, porque es Jesucristo quien produce la fe. Es Jesús quien crea las condiciones para que puedas tener fe. Pero sigo insistiendo con la pregunta: ¿cómo se desarrolla la fe y cómo podemos caminar por fe? El capítulo 11 de Hebreos, el versículo número 8, presenta el primer principio o pilar de la fe. Dice el verso 8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿De dónde venía Abraham? ¿Acaso Abraham ya había tenido una experiencia de fe para atender el llamado de Dios? ¿Acaso Abraham ya había escuchado y había creído profundamente en Dios para atender al llamado? En el libro de Josué, el capítulo número 24, el verso 2 nos dice de dónde venía Abraham. ¿Cómo es que Abraham recibe y se dispone a atender a la invitación de Dios para caminar por fe? Josué capítulo 24, el verso número 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? ¿A quién servían? ¿Venía Abraham de una experiencia profunda con Dios? Claro que no. Abraham no venía de una experiencia profunda con Dios. Era un extranjero, era un hombre que había tenido una vivencia de idolatría hacia otros dioses. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, no sientas limitación en tu experiencia con Jesús, porque muy bien, a pesar de la vida que has podido tener fuera de la adoración en espíritu y en verdad para con Dios, tú puedes comenzar una vida de fe con Jesús. Puedes hacerlo. Pero dice la Escritura que Abraham obedeció el llamado de Dios. Abraham atendió la palabra de Dios. Y el primer principio y el primer pilar de la fe, querido amigo, es que tú puedas atender a la palabra de Dios. Puedas reconocer la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para el cristiano. Y durante estas noches que estaremos estudiando la palabra de Dios, es necesario que tú puedas ejercer la fe en la palabra de Dios. Porque ciertamente el pueblo de Dios se define por una experiencia de fe. Muy bien lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tienen una experiencia de fe, caminan por la fe, hablan con Jesús, escuchan a Jesús, atienden al llamado de Dios. ¿Qué te parece? ¿Quieres crecer en la fe? Entonces, en primer lugar,
lo que debes hacer, querido amigo, es atender el llamado y la palabra de Dios. Abraham recibió otra prueba de fe, y esa la encontramos allí mismo en el libro de Hebreos, pero yo quiero hacer referencia a la forma como el apóstol Pablo presenta esto. Allí en el libro de Romanos, el capítulo número 4, el verso número 13. Romanos capítulo 4, el verso 13, dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No solamente Dios le hizo el llamado de fe a Abraham, sino que también le prometió que tendría gran descendencia, que sería un hombre la cual a través de su linaje llegaría el Mesías prometido. Por lo tanto, la experiencia de Abraham en sus inicios era una experiencia de gozo, era el primer amor, era el momento de felicidad, de satisfacción. Pero dice la Escritura que en base a esta promesa corrió el tiempo, pasaron los años, y Abraham, con su esposa estéril, que no podía tener hijos, y él en los años de su vejez todavía no había comprendido en su totalidad qué era lo que Dios tenía en su voluntad. Queriendo quizás acomodar las circunstancias, queriendo quizás ayudar a Dios, su esposa Sara tomó a una de sus siervas, Agar, y entonces la colocó en un nivel superior, haciéndola esposa de Abraham para que ella tuviese un hijo, y este hijo lo llamó Ismael. Pero no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios había prometido, no era lo que Dios había establecido. Por lo tanto, dice el capítulo número 4, el versículo número 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Querido amigo, querido hermano, si quieres crecer en la fe, si quieres desarrollar tu fe, es importante que tú puedas confiar en las promesas del Señor, puedas aferrarte a las promesas del Señor, porque Dios no es humano para cambiar su cometido. Dios no es humano para prometer hoy y cambiar de parecer, sino que Dios lo que promete
lo cumple. Si Dios ha prometido que viene por segunda vez, su palabra se cumplirá. Si Dios ha prometido salvarte, su palabra se cumplirá. Por lo tanto, en esta semana, querido amigo, querido hermano, es importante que nosotros podamos creer en la promesa de Dios, lo que Dios ha establecido. Dicho sea de paso que cuando nosotros caminamos en la fe y llevamos una vida de oración, hay varios tipos de oración. Existe la oración de intercesión, existe la oración de petición, existen oraciones de adoración, existen diferentes tipos de oración, de ruego, de confesión, de plegaria, diferentes tipos de oración. Y en la medida que tú llevas tu vida de oración, ejerciendo la fe a través de la oración, es necesario que puedas reclamar las promesas de Dios. Porque Dios responde nuestras oraciones en la medida de nuestra fe, en la medida en que nosotros confiamos en sus promesas. A veces pedimos y pedimos a Dios y pensamos que Dios no nos responde. Y nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué Dios no responde al deseo de mi corazón? ¿Por qué Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo? Es necesario que podamos revisar nuestras plegarias, nuestra vida de oración basada en las promesas de Dios. Porque si quieres crecer en la fe, no solamente debes atender al llamado de Dios, sino que debes atender y estar seguro de las promesas de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es así. Por otra parte, otra experiencia que tuvo Abraham, y fue la prueba de fe que marcó su vida, su vivencia, fue aquel momento cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y ese registro está allí en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, el versículo número 17, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Qué tremenda prueba de fe recibió Abraham. Y dice las Sagradas Escrituras que Abraham se dispuso a cumplir con el cometido de Dios. Abraham tenía una relación de fe con Dios tan cercana que aquella declaración, aquella palabra, la cual pedía que sacrificara a su hijo, él conocía la palabra de Dios. Él conocía la voz de Dios porque tenía una relación con Dios. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario, cuando chiquillo tenía pelo y estaba más delgado. Y yo recuerdo que vivíamos en la habitación, en una habitación que quedaba al final del pasillo. Y yo vivía allí con mi hermano mayor, en esa habitación. Y llegó un momento en el cual yo sabía cuando él venía caminando por el pasillo, conocía sus pasos, conocía su forma de andar, de caminar. ¿Por qué? Porque yo vivía con él allí, estaba cerca de él. Así mismo sucede en la experiencia de fe. La justificación, el perdón de nuestros pecados. Y vamos a estudiar más adelante sobre esto. El hecho de que Dios limpie tu vida por completo se produce por la fe, pero es una fe en la cual se desarrolla a través de un caminar permanente con Dios. Y Abraham había entendido esto. Por lo tanto, Abraham conocía la voz de Dios, sabía que Dios le estaba hablando. Satanás susurraba en su oído y Satanás le decía a Abraham:
no puedes sacrificar a tu hijo. ¿Cómo vas a sacrificar a tu hijo si Dios ha dicho en el mandamiento no matarás? Imagínense ustedes este dilema para Abraham. Si Dios le había dicho no matarás en la ley de Dios, ¿cómo es que ahora tú te dispones a sacrificar a tu hijo? Y Satanás susurraba en el oído de Abraham, diciéndole: no puedes sacrificar a tu hijo porque te vas a convertir en el segundo Caín, vas a ser un asesino. Pero Abraham conocía la voz de Dios. ¿Y saben cuál es el tercer pilar de la fe? Allí en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, voy a leer otra vez el verso 18, dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham había entendido que Dios es poderoso. Querido amigo, querido hermano, si quieres desarrollar tu fe, si quieres crecer en la fe, no solamente debes aceptar el llamado de Dios, no solamente debes atender a la voz de Dios, no solo debes atender a su palabra, creer en su palabra, sino también creer y estar convencido que Dios es poderoso, que Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. No importa en la condición en que nos encontremos, Abraham creyó por esperanza que aún sacrificando a su hijo, el hijo de la promesa, Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos y devolvérselo para que se cumpliera la promesa que Dios había establecido. ¿Qué te parece? Dios es poderoso. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? En una oportunidad el Señor Jesucristo había venido desarrollando su ministerio en la tierra y llegó a un lugar donde había una cantidad de enfermos. Habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque decían que un ángel descendía de tiempo en tiempo y hacía el movimiento del agua, y el que cayera en el agua, ese iba a ser sanado. Pero no era que un ángel descendía, sino que habían influencias volcánicas en aquel estanque llamado en hebreo Betesda, el cual permitía el movimiento de las aguas de vez en cuando, y la gente pensaba que allí podía recibir sanidad. Hoy en día muchas personas piensan que pueden encontrar la felicidad o la sanidad de sus vidas en algo, en una materia, en algo específico, y basan su fe y su experiencia de vida en el secularismo, la mundanalidad, el materialismo, pensando que allí podrán encontrar la felicidad total. Pero resulta que no es así. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, vio a un hombre que tenía 38 años siendo un paralítico. Cuando Jesús lo vio allí, Jesús le preguntó y le dijo: ¿tú quieres ser sano? El paralítico respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro va antes que yo. Jesús, cuando vio a aquel hombre, en él no había fe. Todavía no se había producido la fe, porque ciertamente aquel hombre todavía pensaba que podía recibir sanidad en ese estanque, que no había nada, no había vida. Y él pensó que allí Jesús lo iba a llevar para que recibiera la sanidad. Pero aquella pregunta de Jesús parece también una pregunta ilógica, porque Jesús le dijo: tú quieres ser sano, tú quieres recibir la sanidad. Y bajo la respuesta de este hombre, este relato está en San Juan 5, Jesús le dijo al paralítico, le dijo: hombre,
levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que al instante aquel paralítico se levantó, fue sanado. El paralítico pudo haber argumentado: Señor, pero si yo tengo 38 años en este catre, soy un paralítico, mi columna vertebral está seca, mis piernas están inmóviles, no puedo moverme, ¿cómo me pides que me levante? Pero el paralítico creyó en la palabra de Dios, creyó en su promesa y creyó que quien le hablaba era poderoso para sanarle, y por eso se levantó, querido hermano. Por eso es, hermano, que tú debes hoy atender a la invitación de fe que Jesús te hace. Y en esta noche yo quiero hablar directamente a los amigos que hoy nos acompañan. Los hermanos de la iglesia han venido caminando en la fe, han venido desarrollando su fe, han venido creciendo en la fe, pero hoy tú comienzas una vida de fe. ¿Y sabes cuál es la clave? Mira lo que dice allí en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, el versículo número 24. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, dice la Biblia, rehusó. Allí hay un verbo de acción. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Abraham renunció a la idolatría. Abraham se dispuso a ir a un lugar donde no sabía qué le esperaba, pero creyó en el llamado de Dios. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó seguir en los placeres de Egipto, en los placeres mundanales de Egipto, y por lo tanto ejecutó el verbo de acción, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, otro verbo de acción, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. También dice la Escritura en el verso 27, por la fe dejó Egipto. Ahí está otro verbo de acción, dejar por la fe. Hay hábitos que no te han permitido crecer en la vida cristiana. Hay hábitos cultivados y heredados que te impiden conectarte con Dios. Pero yo quiero decirte, querido hermano, en el nombre de Jesús, por la fe deja a Egipto, no temiendo la ira del rey. No tengas temor, porque en el momento que tú decides y dejas a Egipto, no tengas temor de Satanás, porque no podrá alcanzarte. Y dice la Biblia que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y aquí está otro verbo de acción, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Como viendo al invisible. Por lo tanto, si hoy decides comenzar una vida de fe, rehusando a muchas cosas que te impiden caminar con Jesús, escogiendo la vida con Dios, dejando los placeres de este mundo, por la fe, sosteniéndote en toda tu disposición para ver al invisible, para ver a Jesús, que aunque no lo vemos, podemos sentirlo, podemos estar seguros que está en nuestro medio. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el Señor con nosotros. Estamos sosteniéndonos como viendo al invisible. Y el verso 30 del capítulo 11 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el verso número 33, colóquenlo en la pantalla, por favor, que por fe conquistaron reinos.
¿Se acuerdan que ayer hablamos de la justicia divina? Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron ¿qué? Justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y todo esto sucedió por la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es caminar por la fe. Por eso, en esta noche, yo quiero hacer una invitación a todos los amigos que hoy nos visitan y que vienen a escuchar la palabra de Dios. La invitación que quiero hacerte a través de una pregunta: ¿quieres caminar en la fe en Cristo Jesús? No confiando en ti mismo, porque recuerda que en ti mismo no se produce la fe. La fe se produce en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y en esta semana, ¿quieres comenzar a caminar por la fe? Querido amigo, colocándote de pie en esta noche, respondiendo a esa invitación, yo quiero preguntar, ¿te gustaría comenzar a caminar en la fe en el Hijo de Dios? ¿Hay alguien en este lugar, un valiente, que colocándose de pie dice: pastor, yo quiero empezar a caminar por la fe? Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí está una persona y está otra persona. ¿Hay alguien más en esta noche? Sin ninguna timidez, sin ningún temor. Ahí está otra persona. Dios te bendiga. Qué bueno. Los hermanos que en una oportunidad hemos comenzado esta carrera, no se sienten, queden separados, porque quiero orar por ustedes en forma personal. Los hermanos que una vez iniciamos esta carrera, una vez iniciamos a caminar en la fe, quiero preguntarles, ¿les gustaría seguir creciendo en la fe? Colocándose de pie. Vean ustedes, miren lo que es caminar por la fe. Es un gozo, es maravilloso caminar por la fe en Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, esta noche es una noche de pacto. Hoy hemos decidido caminar, ¿por qué? Por la fe. Recuerda que por la fe suceden grandes cosas. Por la fe se conquistaron reinos. Por la fe se taparon bocas de leones. Por la fe se produce y se ejerce el poder de Dios. Por la fe vas a experimentar cambios y transformaciones en tu vida para la vida eterna. Pero todo esto sucederá por la fe. Y esta semana, a través del estudio de la Biblia, a través de la palabra, querido amigo, vas a tener una verdadera experiencia de fe. Así que mañana no solamente puedes venir tú, puedes traer a otro amigo, puedes invitar a otra persona, a otro hermano, a un familiar, a un compañero de trabajo. Tráelo, porque en este lugar, a través del estudio de la Biblia, vamos a tener un crecimiento en la fe que nos preparará y nos capacitará para el gran día cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche quiero darte las gracias una vez más por los amigos que hoy han venido a escuchar tu palabra. Gracias por la fe que solo proviene de tu Hijo amado Cristo Jesús, el cual nos insta y nos motiva a mantenernos fieles como la brújula al polo, reconociendo tus promesas, la cual nos inspiran a reconocer que tú eres nuestro Salvador y que solamente dependemos de ti. Queremos pedirte, Señor, una bendición por los amigos que se colocaron de pie inicialmente. Ruego por ellos para que su caminar de fe pueda ser profundo y la esperanza en Cristo Jesús
pueda aumentarse. Esta semana, al estudiar tu palabra, permítenos reconocerla como la única regla de fe y práctica. Permítenos atender a tu voz, permítenos atender al llamado y permítenos sostenernos como viendo la gloria de Dios en este lugar. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Colocándonos nuevamente de pie, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno tema. Prueba con Jesús. Venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús. Y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida,